Más de 1,500 personas están muriendo todas las semanas por COVID en Estados Unidos. Hospitales en estados como Oaxaca, Sonora, Michoacán, Hidalgo, Jalisco y algunos otros están a full capacidad. El COVID está de regreso, el cubrebocas está de regreso y todo lo que necesitan saber sobre por qué la vacuna no es un booster, sino una nueva vacuna para esta nueva versión de COVID con el doctor Paco Moreno. Paco. Así es. Y si quieres empezamos primero con lo que está pasando en este momento en México y en el mundo. Venga, venga, venga. Estados, Estados Unidos, para que te des una idea, tiene el repunte más grande de hospitalizaciones en los últimos 2 años. Y estamos hablando de pacientes con COVID. En Francia, en varias provincias, se está pues tratando de promover el cubrebocas de forma que la gente no sienta que es una agresión o un castigo, porque desafortunadamente por esta fatiga pandémica que tenemos, que ya estamos hartos de oír de COVID, de pandemia, etcétera, la gente ahorita está diciendo, ¿sabes qué? Ya no quiero el cubrebocas, ya no... Y la realidad es que es una medida muy útil, ahorita platicaremos de esto, pero en México también estamos teniendo más casos de COVID, uno lo ve en el chat que comentabas, llegan muchos mensajes nuevos de tengo COVID, y conforme más casos nuevos de COVID haya, va a haber más casos de hospitalización. Si tienes que antes se hospitalizaban 15 de cada 100 y ahora se hospitaliza 1 de cada 2,000, bueno, si tienes 200,000, pues entonces ya vas a aumentar el número de internados. Y eso es lo que está pasando. Y aquí la comunicación creo que es muy importante para todos tus cuentavientes. ¿Por qué? Porque si nos esperamos hasta que se empiecen a saturar los hospitales para decir, cuidado, hay COVID, ya entonces ya no frenaste la ola, porque la gente que se hospitaliza es 2 semanas después de haberse contagiado. Si te esperas a eso, va a haber muchísimos contagios que ya no vas a lograr frenar la hospitalización. Tenemos la experiencia de todos estos 4 años que nos hacen ver esa situación, pero daría la impresión de que pues seguimos en esta autoridad sanitaria que dice mejor no veo, mejor no digo y así no pasa. A ver, aquí estoy viendo que el sistema de información de la red de infección respiratoria aguda grave informó, escuchen esto, cuentavientes, que ya hay 7 hospitales en la República Mexicana que registran 100% de ocupación de camas en hospitalización general por enfermedades respiratorias como el COVID. Y esto es en Oaxaca, en Sonora, en Michoacán, Hidalgo, Coahuila, Jalisco y Guanajuato. O sea, esto que está diciendo el doctor Moreno ya es una realidad en estos estados. Ahora, tengo una lista, no sé si tú también la tienes, Paco, de los Uh-huh. estados con mayor número de contagio. Así es, pero mira, te voy a decir algo, Marta. Antes no se hacían pruebas, ahora se hacen menos y las que se hacen no son contables. ¿A qué voy? Mucha gente se hace una autoprueba, mucha gente va a una farmacia y se hace una prueba rápida y esas luego no son documentadas, no son contabilizadas por nuestro sistema de salud. Te doy un dato. En la segunda quincena de diciembre se reportaron 78 casos de COVID en México. O sea, si fueron 78 casos de COVID, pues conocía a todos. La realidad es que fueron muchísimos más. El problema que tenemos en México es que ya incluso, como tú lees en ese comunicado, lo hablan como enfermedades respiratorias. Pues no sabes si es influenza, no sabes si es virus sincicial, no sabes COVID. Entonces, la verdad es que si antes navegábamos a ciegas y no teníamos los datos porque no se hacían pruebas, ahora menos. Entonces, no hay que esperarnos a decir, ay, ahora sí están enfermos todos los de alrededor para empezarme a cuidar. No, mejor hay que empezarnos a cuidar, sobre todo, y creo que ese es el punto, las personas de alto riesgo. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los casos, si te da COVID, te va a ir bien. Sí, es cierto. Pero hay algunas personas a las que no, y que son las que acaban en el hospital o las que se mueren. Y esas personas son las que hay que cuidar. Y si tú vives con alguien que es mayor de edad, mayor de 60, que tiene obesidad, que tiene diabetes, que tiene algún problema de corazón, pulmón, o tiene sus defensas bajas, esas personas se consideran de alto riesgo. ¿Por qué? Porque esas personas tienen la posibilidad de enfermar gravemente, llegar al hospital y morir. No queremos que eso siga pasando. Ya llevamos más de 850,000 mexicanos fallecidos. Es algo que necesitamos entender, que ponerte un cubrebocas si tienes gripa o si tienes estos factores de riesgo, pues puede prevenir que o te enfermes o contagies. El cubrebocas es una medida de solidaridad.
no es una medida nada más de protección. Yo me lo pongo porque quiero cuidarte y me preocupa tu salud. Pero si no entendemos eso, pues tristemente el cubrebocas se ve como algo punitivo, como un castigo, como algo malo, como el sinónimo de pandemia. No, no es eso. Los asiáticos lo usan desde hace muchísimo tiempo y ¿saben qué? En la pandemia fue a los que mejor les fue. Mejor que a los europeos, mejor que a los americanos, mejor que a nosotros. Vale mucho la pena escuchar la apreciación que tiene Paco sobre el tema y lo importante que es entender la diferencia entre los famosos boosters que nos poníamos antes para las nuevas variantes de COVID y la nueva vacuna del COVID. Entonces, danos la clase, Paco. Bueno, primero, cuando se desarrollaron estas vacunas, fue con base a la variante original. Esta variante que apareció en Wuhan duró más o menos unos 4 meses y empezó a cambiar, a modificarse por todas las mutaciones que empezó a presentar. Aparecieron las variantes alfa, beta, gamma, omicron. Y después de esa han venido subvariantes de omicron. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que el virus ha ido cambiando. ¿Sigue siendo COVID-19? Sí, pero el virus es muy diferente al original. Entonces, si tú usas una vacuna original, pues es como si yo me pongo la vacuna de la influenza del 2020. Es un virus que ya es diferente del que está circulando ahora. En COVID tenemos 3 generaciones ya de vacunas. La primera fueron esas de las cuales hablaba, que fueron las que se hicieron con base a la variante original. La segunda de generación de vacunas fueron aquellas que combinaron una variante nueva con la variante original. Las llamaron bivalente. Ahora no, ahora es la vacuna de la variante, de la subvariante más reciente que ha estado circulando, que se llama XBB. Por ejemplo, la subvariante JN1 o llamada pirola es, vamos a decir, una ramita de esa XBB. Si tú te pones una vacuna de lo más cercano a lo que está circulando, tu protección es mejor. Si te pones una vacuna que fue para la variante de hace 4 años, tu protección es menor. Por eso, a partir de este año, es muy probable que nos tengamos que vacunar anualmente. Con COVID hemos sabido que las cosas cambian conforme va pasando el tiempo, pero así como nos ponemos la vacuna de la influenza anualmente, pues nos vamos a tener que poner una vacuna de COVID. Entonces, si llevas 5 vacunas, si llevas 6, si llevas 2, ya no importa el número de vacunas que lleves, porque no vas a contar que llevas 25 de influenza y ya no te vas a poner ninguna más. Te pones la del año. Y ese es lo que está ocurriendo en este momento. Por eso las nuevas vacunas se han estado recomendando tanto, porque es lo más cercano a lo que está pasando. ¿Esta vacuna tiene un nombre? Se conoce como XBB porque es la vacuna que es la subvariante de la variante Omicron con base a la cual se creó la vacuna. Pero te voy a comentar algo. Ya no hay vacunas Pfizer o Moderna de otro tipo que no sea esta. Ya no tiene sentido estar aplicando las vacunas anteriores. Tan es así que la misma COFEPRIS aprobó que se pudieran comercializar estas dos vacunas, la de Pfizer y Moderna, y no la de AstraZeneca, porque la de AstraZeneca no estaba actualizada. Es increíble que el COFEPRIS haya pues aprobado esto y también el gobierno esté poniendo una que sea arcaica, como son las de Abdala y Sputnik, que son de la variante original, o sea, no está actualizada, y ni siquiera están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Pero ese es otro tema que me produce mucho enojo y coraje, y no quiero ya entrar en esa discusión. Hay la posibilidad de ponerse la de Pfizer o Moderna, si lo pueden hacer, vayan, háganlo. Son 870 pesos más o menos lo que cobran en las farmacias, en algunos centros de salud, en unas clínicas privadas un poco más. Háganlo, vayan y vacúnense. ¿Dónde está esta vacuna? Dices que está en todos lados. Yo sé que tú en tu consultorio la tienes. Sí, Si alguien quiere ir a ver a Paco para que se la ponga, ahorita les voy a dar los datos de su consultorio. Pero ¿dónde más? ¿O quién la tiene? ¿Son solamente mira, los es la infectólogos? misma, es la misma. Incluso te voy a ser totalmente honesto, para las farmacias, el precio a las que las da la industria, la farmacéutica, en este caso Pfizer o Moderna, pues como son mayoreos, son más baratas y la están dando bastante buen precio.
A los que no tenemos mayoría les damos en un precio pues, un poquito mayor, 100 pesos más. Pero pues lo único diferente es que pues tú tienes aquí el control de que estás viendo que las vacunas estén con una adecuada temperatura, etcétera. Pero si me dicen, me voy a ir a vacunar a la farmacia, hazlo. No pasa nada. O sea, están bien, está bien instrumentado todo el protocolo para que le pongan esas vacunas. De cualquier modo, creo que como estamos en invierno, Paco, mucha gente está confundiendo la gripa o la infección en la garganta con COVID, o están dejando de hacerse prueba de COVID porque creen que lo que tienen es un gripón. Entonces, ¿me puedes volver a dar la lista de sintomatología y cuáles son los diferenciadores entre un gripón o una infección en la garganta desde el punto de vista de síntomas y el COVID? Mira, el punto aquí creo que es muy importante lo que dices. Si tú tienes un cuadro gripal, pero tienes fiebre, ya no es una gripa común. Si tienes fiebre, y aquí vale la pena que fiebre sea que te tomes la temperatura, porque hay mucha gente que se toca la frente y dice, no tengo fiebre. Y le preguntas, ¿y sudaste en la noche? Ah, no, sí, empapé la cama. Y seguramente tuviste fiebre, nada más que no te tomaste la temperatura. O sea, si tienes fiebre, hazte una prueba de COVID y de influenza. Son rápidas esas pruebas, las puedes hacer también en las farmacias y ya sabes qué tienes. Si tienes un cuadro respiratorio, un cuadro gripal y tienes que salir, ponte un cubrebocas. Pero importante, tratar de saber qué es lo que tienes y no nada más decir es una gripa, se me va a quitar, porque a los 2, 3 días dices, chin, después de pensar que era una gripa, tengo COVID. Y además, estuviste 2, 3 días en la calle contagiando porque tú pensaste que era una gripa. Mejor ve y busca para saber qué tienes. Y de esa manera, no solamente te proteges tú de tener una mala evolución, también proteges a los demás. Muchos se están preguntando ahorita en redes sociales, los cuentavientes quieren saber eh, la combinación de las vacunas. Por ejemplo, si yo tengo puro AstraZeneca, me puedo poner esta de Pfizer, o si tengo puro Moderna, o si tenía puro Pfizer. ¿Esto es indistinto? Sí, y aquí la razón es por lo que tú comentabas antes, Marta. Esta es una nueva vacuna. No tiene que ver con la vacuna original o incluso con la bivalente. Entonces, es como si tú te pones la vacuna de este año, indistinto si es Moderna o es Pfizer. En Estados Unidos todavía hay una extra que se llama Novavax, porque hay mucha gente que son antivacunas y que no quieren vacunarse con RNA, y esa es una de subunidad de proteína. Entonces, hay opciones. Novavax no hay en México, pero hay la de Pfizer y hay la de Moderna. Es indistinto cuál te pongas. Okay. Si te pusiste Abdalá o Sputnik recientemente, porque eran las que estaba poniendo el gobierno, y ya pasaron 28 días de que te la pusiste, te puedes poner la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna. Ah, buenísimo, porque esa era la siguiente pregunta. Entonces, todos los que tienen Abdalá, si ya pasaron 28 días, ya se pueden poner la nueva vacuna de Pfizer. Otra gran pregunta de Diana Salas, que dice, oye, ¿a los menores de 12 años se les vacuna? ¿A quién se le vacuna? Mira, la idea es que mientras más gente vacunada esté, mejor porque disminuye la circulación del virus en esa población. Si esto en un momento dado se lograra, pues sería muy bueno porque así se disminuye muchísimo la transmisión respiratoria. Pero sabemos que no está la capacidad para poderle poner vacunas a todos. Entonces, es primordial que las vacunas se las pongan gente mayor de 60 años, gente que tiene algún problema como sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, problemas del pulmón, del corazón o baja de defensas, o que haya tenido un COVID muy serio en pasado que le haya dejado un poco de limitación. Entonces, todas esas personas son las que de primero deberían de vacunarse. Ahora, si me preguntan, ¿se puede vacunar un niño? Sí, se puede vacunar, claro que se puede vacunar, pero ahorita el mensaje principal es para la gente vulnerable, porque esos son los que van a acabar llegando al hospital y esos son los que se pueden morir por COVID. Por eso, Paco, ¿vacuno a mis hijos o no los vacuno? ¿Y a partir de qué edad? Vacúnalos a ver, la vacuna se aplica en Estados Unidos a partir de los 6 meses. Entonces, si tienen hijos de 3 años, de 5, de 11, de 10, de 8, Los pueden de 12... vacunar, los pueden vacunar. ¿Me puedo poner esta vacuna XBB de Pfizer junto con influenza? Y o, si me acabo de poner influenza hace un mes, ¿me puedo poner esta vacuna? Sí, la respuesta es sí. Incluso
Te voy a decir, yo me ponía la influenza y la de COVID, una en un brazo y la otra en el otro. Ahora este año decidí ponerme las dos en un brazo, porque si me iba a doler un brazo un día, si me doliera el mismo brazo y no los dos. Me las puse las dos en mi brazo izquierdo, COVID, influenza al mismo tiempo, y pues lo único que tuve fue dolor de brazo, un poco de malestar al día siguiente, y al tercer día estaba perfectamente normal. Efectos secundarios de la vacuna, fiebre, dolor de cuerpo. Claro, son los efectos comunes. Ahora, algo que tiene también importante que conocer tus cuentavientes. Toda vacuna, todo medicamento, toda sustancia tiene el potencial riesgo de provocar un efecto alérgico anormal. Si todos, la aspirina, la penicilina, todos se pueden asociar a un efecto. Entonces, sí existen casos muy raros de personas que tienen una mala reacción a la vacuna. Ahora, toda esta corriente antivacuna que viene de la extrema derecha de los Estados Unidos, pues ha tomado mucha fuerza porque la extrema derecha tiene mucho dinero, mucho potencial, y entonces contratan a gente que dice, no, las vacunas son malísimas, o le pagan a alguien para que diga que le dio tal enfermedad. La realidad es que se han puesto 13,000 millones de dosis de vacuna de COVID. Salvaron a más de 20 millones de personas en el mundo. Si puedes, ponte una vacuna. Si estuve muy enferma, tomé muchos antibióticos, ¿me puedo vacunar? El problema de vacunarse y estar enfermo es que tus defensas van a estar bajas, y entonces a lo mejor la respuesta a la vacuna que tú tienes pues no es la mejor. O sea, a lo mejor no logras hacer muchos anticuerpos, pero eso es mejor a que te agarre la enfermedad con las defensas bajas, entonces te va a dar una enfermedad más fuerte. Oye, dice Marisol, a mi bebé de 9 meses ya le pusimos la vacuna, pero el inmunólogo dijo que eran 3 dosis en dosis menores a la del adulto. Apenas vamos en la primera, de 6 a 8 semanas entre una y otra. ¿Eso está bien? Cuando no ha recibido ninguna vacuna, sí. Cuando es su primera vacuna. Cuando ya recibieron otras vacunas de COVID, ya no. Nada más es una sola dosis. Mi mamá fue a vacunarse, pero como toma anticoagulante, le dijeron que no podía aplicársela. ¿Esto es cierto? Y si sí, ¿cuál es la alternativa? No, cuando estás tomando anticoagulante te puedes vacunar. Okay. La vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Johnson Johnson se asociaron a la formación de coágulos. Entonces, la frecuencia de coágulos por vacuna es de 0.4 por 100,000. La frecuencia de coágulos por COVID es de 150 por 100,000. Entonces, si tienes COVID, tienes 800 veces más posibilidades de hacer coágulos que si te pones una vacuna. Ahora, esas se asociaron más a esas otras vacunas, pero se quedó en la mente de la gente el que dijeran, no, pues es que se asocia a coágulos. Esta vacuna de Pfizer y Moderna, no, se asocia a reacciones alérgicas y sí, a miocarditis en algunos jóvenes, que por cierto, la miocarditis que da el COVID es mucho más severa que la que da la vacuna. Habitualmente la miocarditis que da el COVID puede ser fulminante y la gente se muere del corazón en cuestión de horas. Pero eso es por el COVID, no por la vacuna. ¿Las mujeres embarazadas se deben y pueden vacunar? Las mujeres embarazadas son personas que tienen, además pues, de la situación del embarazo, una disminución de su sistema inmune. Y entonces hay muchas vacunas. Incluso esta vacuna que se pone en Estados Unidos, que es para el virus sincicial respiratorio, está aprobada para aplicarse en embarazadas de 36 semanas en adelante de gestación. La mujer se le pone también la vacuna de tétanos. Todo esto es para prevenir complicaciones tanto para el bebé como para la mamá del bebé. Las mujeres embarazadas, en lugar de ver que cuidado, no le pongas vacunas, no, al contrario, mientras más protegida esté, mejor. Oye, ¿bajo qué circunstancias médicas, por ejemplo, artritis, hipertiroidismo, no se debe de vacunar? Alguien que está tomando, por ejemplo, metortrexato. La única razón por la que no te debes de vacunar es porque hayas tenido una reacción adversa a las vacunas anteriores, una reacción alérgica, o hayas tenido una de estas complicaciones con alguna de las vacunas anteriores, problemas neurológicos o problemas de corazón, miocarditis. Si tú tienes alguna enfermedad, te puedes vacunar. Si estás tomando metortrexate, te puedes vacunar. ¿Qué puede hacer el metortrexate? Que el efecto de la vacuna no sea tan bueno.
en cuanto a la eficiencia en la producción de anticuerpos. Pero si tú tomas metrotexate, tus defensas van a estar bajas. Y si tus defensas están bajas y te da COVID, puede ser un COVID más severo. El doctor Paco Moreno, que ahorita Rebeca y yo nos estamos también poniendo de acuerdo con él, sí tiene en su consultorio la vacuna de Pfizer, por si alguien quiere irse a poner. El doctor Paco Moreno está en el Hospital ABC, en observatorio. El teléfono del consultorio, Paco, para hacer cita para ponernos la vacuna. 55 52 73 11 38 y 55 52 73 09 06. Pero Marta, si pueden vacunarse en la farmacia que está cerca de su casa, háganlo.